Si hablamos de lo que significa realmente sobrevivir en la vida cotidiana, esto se manifiesta de la manera más palpable a través de la presión económica sobre una familia común. Rusia habla de aumento de salarios y de superar la inflación, pero en la mayoría de las ciudades la gente siente exactamente lo contrario. Los ingresos apenas superan los precios y las áreas más sensibles, que afectan a todos, alimentos, transporte, servicios médicos, todo esto sigue encareciéndose. Es precisamente en este contexto donde el tema de los servicios públicos adquiere una importancia especial. No es solo uno de los muchos rubros del presupuesto, sino el fundamento. Sin luz, agua, calefacción ni servicios públicos, la vida en las ciudades y en muchas localidades rurales se vuelve en realidad inhabitable. Y ya ahora, en 2026, los rusos ven en su recibo mensual las consecuencias de la guerra. Los precios de los servicios públicos, la inflación y los salarios no son indicadores económicos abstractos, sino un conjunto de cifras concretas que determinan lo que una familia rusa común puede y ya no puede permitirse. Uno de los temas más dolorosos para el ruso promedio son los servicios de vivienda y comunales. En 2026, las tarifas promedio de los servicios públicos aumentaron un 15%, y este es el mayor incremento desde 2010. Y se prevé otro aumento en octubre después de las elecciones a la Duma estatal. En algunas regiones, en particular en Mordovia, la región de Kemerovo y el Krai de Perm, las facturas aumentaron en general más de un 20 a 23%, y en ninguna entidad federativa las tarifas aumentaron menos del 10%. Esto significa que incluso aquellos que antes podían cubrir los gastos de servicios públicos con relativa facilidad, ahora se ven obligados a considerar cómo reducir sus vacaciones o posponer una visita al médico para poder enviar el dinero de los servicios públicos a tiempo. Al mismo tiempo, los salarios no siguen el ritmo de los precios. Incluso teniendo en cuenta las previsiones oficiales de un crecimiento nominal de alrededor del 10 al 13%, las cifras reales muestran un aumento de solo 4 a 5%. Según los datos de la estadística rusa, los gastos en servicios públicos ya representan cerca del 10% de todos los gastos de consumo de los hogares. Y en muchas ciudades y regiones, la proporción de los servicios comunales en el presupuesto familiar se acerca al 15 o 20%. En muchas ciudades, la gente realmente tiene que reducir otros gastos: compras de alimentos, servicios médicos, artículos para niños, entretenimiento, para poder pagar a tiempo los servicios comunales, lo que provoca directamente un sentimiento de injusticia social. Cuando la guerra lleva al aumento de la riqueza de una élite reducida, la persona a la que se le exige pagar por la luz, la calefacción y el agua, y que por la noche ve las noticias de guerra y relatos sobre millonarios patriotas, siente que está pagando por la guerra. Esto deja de ser una metáfora y se convierte en una realidad vital. Este es el primer elemento clave de cómo la crisis se transforma en desilusión. No por una inflación alta de inmediato, sino por el constante aumento de los gastos incontrolables que siente cada persona que sale de casa a recoger una factura. Y es precisamente a partir de este elemento, de esta presión constante sobre el nivel de vida, que vamos a pasar suavemente a cómo la guerra se ha convertido en un proyecto empresarial para la élite y cómo la sensación de pagar la factura de la guerra intensifica la división social dentro de Rusia. Sí, esto lo mira a los ojos cada ruso, pero la prensa rusa lo ignora deliberadamente. La guerra se está convirtiendo en una máquina de negocios para la élite, mientras que la mayoría de la población vuelve de regreso a la pobreza. Empecemos con un hecho muy simple que los combatientes de Putin prefieren callar. En medio del empobrecimiento masivo de gran parte de la población, hoy Rusia ha establecido un récord en la cantidad de multimillonarios en dólares. La riqueza total de estas personas ha aumentado literalmente en decenas de miles de millones de dólares solo en el último año, y la lista general de los rusos más ricos ya no se parece a los restos soviéticos, sino que parece una versión moderna y movilizada de la élite que se enriquece con la guerra.
Las estructuras cercanas al poder obtienen contratos estatales, operaciones en el sector energético, acceso a la sustitución de importaciones, licencias, cuotas de exportación y flujos de divisas. Los oligarcas, que hace apenas 10 años eran independientes, ahora se han convertido de hecho en eslabones financiero-industriales de la máquina de guerra, desde la defensa hasta el transporte, la logística, la energía y la construcción. Por ejemplo, Gennady Timchenko, uno de los empresarios más cercanos al Kremlin, controla activos energéticos y de gas y se beneficia de la redistribución de los mercados tras las sanciones. Leonid Mikhelson, copropietario de Naftek, está aumentando sus ganancias gracias a la exportación de gas licuado que se ha vuelto críticamente importante para el presupuesto en condiciones de restricciones sobre el petróleo. Andriy Melnichenko gana dinero con los fertilizantes y el carbón, sectores que siguen siendo demandados a nivel global, incluso a pesar de la presión de las sanciones. Una categoría aparte son las personas que están directamente integradas en la economía de guerra. Sergei Chemezov, jefe de Rostec, controla de hecho una parte significativa del complejo industrial de defensa, desde la producción de armas hasta la electrónica. Su estructura recibe pedidos estatales multimillonarios en el contexto de la guerra. O por ejemplo, Arkady Rotenberg. Sus empresas tradicionalmente se encargan de enormes contratos de infraestructura, incluyendo construcción y logística, que se han intensificado drásticamente en las condiciones de la economía de guerra. Al mismo tiempo, esas mismas fuentes de ingresos que hacen a los multimillonarios aún más ricos, el petróleo, el gas, el metal, la producción militar, se convierten en una fuente de agujero negro crediticio y fiscal. Los precios de los recursos energéticos caen debido a las sanciones, las rutas alternativas y la pérdida de los mercados habituales, mientras que las pérdidas militares destrozan el presupuesto. Es decir, se da una imagen absurda. La guerra enriquece a una élite reducida mientras destruye la vida de la gran mayoría con inflación, altas tarifas de servicios, pérdidas económicas y presión constante sobre los trabajadores. Pero, ¿cómo se transforma esta división de un hecho económico en una semilla explosiva social que ya hoy se siente en las protestas, declaraciones, incluso dentro de la Duma estatal y en palabras públicas sobre una posible revolución? Antes de que lleguemos a esto, detengámonos en otro aspecto que se percibe no solo en los despachos, sino también en Internet, en la mente de las personas y en sus teléfonos inteligentes. Crítica. El líder del Partido Comunista de la Federación Rusa, Gennady Zyuganov, intervino en la Duma estatal con una declaración de que a Rusia le espera una revolución que, por su naturaleza, podría recordar al año 1917. Esto es una advertencia abierta sobre una inminente recesión económica y descontento social. Intervenciones similares ya se están convirtiendo en enfrentamientos abiertos entre las facciones. Cuando los temas de los servicios comunales, el aumento de impuestos, los gastos militares y el estado de la economía se convierten en disputas reales. Ya no es ese coro que alaba al presidente al unísono, sino voces que abiertamente dicen que el consenso dentro de la élite ya no está completamente unido. En el entorno político y analítico, cada vez se discuten con más intensidad los escenarios de un cambio suave de poder, desde una simple rotación de viejos boyardos por nuevos y jóvenes caballeros, hasta opciones más duras, incluyendo explosiones en las estructuras de poder y guerras entre clanes. Los expertos escriben que en el entorno de Putin ya existen dos grandes grupos que se reparten la influencia y los recursos, y el conflicto entre altos funcionarios del Kremlin y del gobierno se está convirtiendo en un hecho público y no solo en rumores de pasillo. El simple hecho de permitir tales discusiones en el espacio oficial, en los medios de comunicación, en transmisiones en vivo o en el Parlamento indica una cosa: la sensación de control absoluto en el Kremlin está disminuyendo y el riesgo de crisis internas y negociaciones a puerta cerrada está aumentando. La gente ya no solo reza para que la guerra termine, sino que empieza a pensar en lo que vendrá después. Cambio de gobierno, cambio de presidente o incluso transformación del régimen. Esto es una señal de que ya existe una división entre quienes debían gobernar. Es precisamente esta división la que influye en la información que ven los rusos y en cómo el poder intenta silenciar la propia realidad mediante la censura y la manipulación.
De los sitios oficiales rusos, constantemente desaparecen o se distorsionan los datos estadísticos sobre criminalidad, tensiones sociales, índices de pobreza y desempleo. Parte de estos datos se reemplazan por muestras recortadas para no provocar pánico, pero en realidad es una herramienta mediante la cual la gente debe ver la norma y no la crisis. Esto convierte los informes estatales en una herramienta de propaganda y no en una fuente de datos reales. Por ejemplo, ya en años anteriores, en Rusia se registró un nivel récord de delitos graves y especialmente graves en los últimos 10 años. Pero en el espacio oficial, de esto solo se habla en fragmentos o simplemente se guarda silencio. Al mismo tiempo, en Internet aumenta el bloqueo de sitios web y mensajeros, se intensifica la criminalización de las declaraciones opositoras y las personas son detenidas por publicaciones en redes sociales, se les pone escuchas y son reprimidas por sus propias opiniones. Un ejemplo revelador es la historia de la cantante rusa Naoko, quien concedió una entrevista en la que habló con franqueza sobre la represión y la censura. Y solo aquellos que lo republicaron, ellos, sí, su elección. ¿Tiene alguna queja? ¿No? ¿Usted fue detenido el 15 de octubre? Sí. ¿Has vuelto a casa? No. Sabía que me estaban buscando porque, casualmente, Sasha y yo estábamos en su apartamento. Luego fuimos a un café a sentarnos. Y entonces un vecino le llamó. Bueno, él vivía en una casa comunal, así que llegaron hasta Sasha a raíz de una investigación criminal. Entonces decidimos que esa noche, bueno, que no íbamos a dormir en casa para al menos tener tiempo de pensar y resolver algo. Así que decidí quedarme en casa de mi mejor amiga en San Petersburgo. Mi madre se fue a casa. Resultó que fui muy ingenua. No esperaba que todo estuviera tan controlado. Y no esperaba que ya me estuvieran escuchando desde hacía 2 días. Y por eso le dije a mi amiga por teléfono, quizás me puedas escribir tu dirección. Ella me dice, ¿por qué? Le digo, creo que me están escuchando. Ella dice, ¿quién te va a estar escuchando? Así, bueno, dime. Ella me dijo su dirección y por eso vinieron a buscarme. Rusia utiliza cada vez más activamente el sistema de Roskomnadzor, implementa cortes de Internet en las regiones, obliga a los mensajeros como Telegram y WhatsApp a imponer restricciones o planea bloquearlos, para forzar a la gente a pasarse a plataformas estatales, que son mucho más fáciles de controlar. Esto no lleva a la desaparición de las críticas, sino a su traslado a canales clandestinos, Telegram, chats cerrados, plataformas alternativas y VPN. La gente aprende a sortear los bloqueos, pero este doble efecto profundiza aún más la desconfianza hacia las fuentes oficiales. Si el gobierno considera necesario ocultar la realidad, en esencia está reconociendo que esa realidad es peligrosa para él. Además, están surgiendo nuevos sistemas que utilizan la inspección profunda de paquetes para la censura selectiva del tráfico informativo, según los cuales todos los mensajes de los usuarios se almacenan durante 3 años, lo que refuerza aún más la capacidad de vigilancia sobre los ciudadanos, así como amplía la censura y la presión sobre las voces opositoras. Así que las autoridades rusas intentan cambiar la realidad no solo en la economía y la política, sino también en la mente de las personas. Es más, ya no están seguros de poder confiar en sus propias estadísticas y en los relatos oficiales sobre la estabilidad y el control de la situación. Pero la guerra y la política rusa están cambiando y destruyendo la familia, la confianza en las instituciones estatales y la percepción de la justicia en general. Las historias sobre la retirada de niños de las familias de militares o de viudas que han perdido a sus esposos en la zona de combate se han convertido prácticamente en un símbolo del caos en el sistema de apoyo social y legal. En muchos casos, abuelas, tías u otros familiares consanguíneos que ya llevan tiempo apoyando a la familia del militar, de repente se encuentran en los tribunales enfrentándose a las fuerzas del orden y a funcionarios que, amparándose en reglamentos burocráticos, entregan a los niños a la tutela estatal o los retienen en otras regiones. Esto no es solo un problema jurídico, sino también una profunda tragedia social que agrava la sensación de indefensión de la población frente al aparato estatal.
Estos casos recuerdan que Rusia no está del lado de sus propias familias, sino del lado de las reglas formales. La gente ya no cree que el Estado los apoyará en situaciones difíciles, sino que, por el contrario, espera que cualquier error, cualquier matiz burocrático, pueda separar a un niño de sus padres o de la abuela que lo ha estado criando durante mucho tiempo. Otra de las razones por las que los rusos empiezan a elegir entre el lugar donde nacieron y el futuro que ven en el extranjero. Actualmente se observa un notable aumento del interés por emigrar al extranjero entre los ciudadanos de la Federación Rusa. Están aumentando las consultas sobre trabajo, estudios, visados, así como el interés por mudarse a Bielorrusia, Kazajistán, Turquía y otros países. Según los motores de búsqueda, el interés por las consultas "Cómo salir de Rusia" o "Emigración desde Rusia" en los años 2025 a 2026 volvió a alcanzar un nivel alto, aunque no llegó al pico de 2022. Al mismo tiempo que parte de los rusos busca la manera de salir al extranjero, la propia Rusia se vuelve cada vez más dependiente económicamente, especialmente de China. Pekín está intensificando la cooperación con Moscú en los ámbitos de la energía, la agricultura, la aviación, la economía digital y las tecnologías verdes. Pero lo hace de manera sumamente pragmática, analizando los riesgos. China está entrando activamente en el mercado ruso como inversor, acreedor y socio tecnológico, especialmente en los sectores inmobiliario, de transporte, energético y agrícola. Esto crea la sensación de que ciertos sectores de la economía, así como territorios, están siendo ocupados, donde ya se percibe físicamente la influencia de grandes corporaciones y capital chino. Sin embargo, a pesar de las ruidosas declaraciones políticas sobre una amistad sin límites entre Moscú y Pekín, los indicadores reales de inversión muestran la cautela de China. El límite financiero de las inversiones chinas en Rusia prácticamente se ha estancado, mientras que los riesgos siguen aumentando, desde las fluctuaciones de divisas hasta la incertidumbre militar. Ahora, cuando ya hemos visto todos los elementos del eco de la guerra para Rusia, desde la factura de la guerra hasta la división de la élite, la censura, las tragedias sociales y la emigración masiva al extranjero, se puede reunir todo esto en una conclusión final. ¿Cómo de esto surge no solo una crisis, sino un riesgo real de revolución? La Rusia actual se diferencia de la de 1917 en lo tecnológico y en lo informativo. Por supuesto, aquí existen las redes sociales, Telegram, la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo se repite el mismo patrón: una élite desconectada de las masas, la guerra como un proyecto subordinado para unos y como una carga para otros, mientras la confianza en las instituciones estatales está al límite. Ya hoy en la élite política rusa se percibe una división silenciosa pero creciente. Algunos representantes de la élite están pensando en un cambio, pero no pueden manifestarse abiertamente porque temen represalias y perder sus propios activos. Al mismo tiempo, entre las masas crece la sensación de que ellos pagan por la guerra, pero no reciben nada de ella, salvo inflación, tarifas y la pérdida de familiares. Las autoridades rusas hacen todo lo posible por simular estabilidad mediante el control de los medios de comunicación, suavizando las estadísticas y trasladando la responsabilidad de la crisis a las sanciones externas. Sin embargo, la realidad demuestra que la responsabilidad de la crisis es en gran medida interna, debido al gasto militar, la gestión ineficaz, los esquemas de corrupción y la brecha entre la élite política y la sociedad. Esto se refiere precisamente a los productos caros y las tarifas elevadas, a la sensación de que el Estado traiciona a su propia gente. Y es precisamente a partir de esta sensación que se forma una plataforma sobre la cual pueden surgir tanto protestas pacíficas como cambios de régimen drásticos, dependiendo de lo que ocurra con la guerra, la economía y el distanciamiento abierto de la élite respecto al régimen. Por eso ya hoy Rusia se encuentra al borde de grandes cambios. Esto puede ser tanto un cambio de poder suave como una división total o incluso una explosión repentina como eco de la guerra, que ya no podrá ser contenida ni siquiera por la censura más estricta ni por el sistema represivo más fiable.
Hasta este momento se puede decir una cosa: el cambio real en Rusia no depende únicamente de Ucrania, depende de los propios rusos, de su elección entre la guerra como tributo al pasado o como catalizador de su propio futuro. Hasta este momento se puede decir una cosa: el cambio real en Rusia no depende únicamente de Ucrania, depende de los propios rusos, de su elección entre la guerra como tributo al pasado o como catalizador de su propio futuro. Rusia es un país que actualmente se encuentra en un estado de alta sensibilidad. Un fuerte deterioro de las condiciones económicas, un fracaso masivo en el frente, un escándalo interno de las fuerzas de seguridad o una confrontación abierta entre clanes, todo esto puede convertirse en un catalizador de cambios significativos. Los cambios en Rusia ya han comenzado y van a influir en el futuro no solo de la propia Rusia, sino también de Ucrania, Europa y posiblemente del mundo. Suscríbanse al canal, activen la campanita, compartan este video y dejen un comentario.